Lo que hoy vamos a ver es un instrumento, bueno, vamos a ver muchísimos instrumentos astronómicos, pero que van a estar de alguna forma fuera de su tiempo, por varias razones. Empiezo hoy refiriéndonos a una reliquia astronómica que ya vimos casi al principio, que era el observatorio de Ulugh Bek en Samarcanda, que era un gran arco meridiano del que solo queda pues, la base, y había habido una reconstrucción bueno, hay una puesta en valor del sitio, pero sabíamos que tenía un edificio donde se tomaban pues, mediciones como de astrometría muy precisas, ¿no? Lo que traigo hoy ocurre varios siglos después. El observatorio de Samarcanda era del siglo XIII o XIV, y lo que vamos a ver hoy es del siglo XVIII, de principios del siglo XVIII. Bueno, un recuerdo de lo que veíamos entonces con los dibujos que os traje, ese arco meridiano en el que la luz se proyectaba y se tomaban medidas de pues, diferentes astros a modo de un gran cuadrante mural, pero que siempre miraba, bueno, como son los cuadrantes murales, mirando al sur, con cierta intención para tomar una serie de tablas astronómicas que eran muy importantes para la época, pues para corregir, para determinar posiciones de estrellas, de planetas, y para corregir algunas que se habían ido pues, variando a lo largo de los siglos, desde, por ejemplo, el Almagesto de Ptolomeo. Lo que vimos entonces era pues un edificio circular en el que pues, tenía una especie de escalera o de arco meridiano en el centro. Es posible que tuviera unos arcos ecuatoriales a los lados dentro del edificio, que tuviera techo o no. Pues todo esto va a ser algo que siglos después en India, bueno, esto os traigo una imagen de algo que puede que veamos en el futuro, de un pasado todavía más remoto, del siglo octavo, en China. El Observatorio Astronómico de Gaocheng, que es, pues, coge todos estos conceptos que vamos a ver hoy de astronomía, de astrometría, no solo los de Maragall, sino los que vamos a ver en India. Pero vamos a introducir al personaje. El personaje principal que traigo hoy se llama Jai Singh II, y era una especie de líder territorial en la época de, la caída del Imperio Mogol. El Imperio Mogol o el Imperio Mongol, según el texto que mire, pues en la India era un imperio pues, de origen islámico. Por cierto, construyeron el Taj Mahal. Entonces, este caudillo o este jefe tenía amplios conocimientos de astronomía, matemáticas y geometría. Y propuso al emperador mogol construir una serie de observatorios en India para corregir medidas astronómicas que no se tenían claras si eran correctas o no. También esto siempre ocurre cuando hay medidas de astrometría, pues determinar exactamente la distancia entre diferentes ciudades la culminación del Sol en el sur, y bueno, pues al fin y al cabo hacer ciencia. Lo que pasa es que en el siglo XVIII, como decimos, en 1700, en torno a la década de 1720, eh, ya existían en Europa grandes telescopios ópticos. Ya tenían cierto recorrido los observatorios astronómicos, desde luego los de París, los de Londres. En España estaba empezando a forjarse una tradición de observación astronómica también. Me refiero con telescopios, pero en India no se tenían estos recursos, o por lo menos era un conocimiento que no llegaba hasta allí. La forma en que Jai Singh decidió establecer estas medidas astrométricas fue muy curiosa, porque lanzó expediciones en muchas direcciones desde India. Él estaba, creo que, basado en Jaipur, y entonces recogió los conocimientos de mediciones que había en todo el territorio hasta una gran distancia, y los trajo hacia ese gran centro de astronomía en el que se encontraba. Bueno, pues las mediciones que encontró, los instrumentos que encontró, los perfeccionó. Y cuando tienes un instrumento como un astrolabio, por ejemplo, pequeño, pues puedes cometer errores por el tamaño del instrumento, por la calidad con que está hecha, y él lo que decidió fue hacer los instrumentos enormes. Y esto es lo que vamos a ver en diferentes sitios, porque construyó cinco lugares para tomar mediciones de estrellas, de planetas, del Sol principalmente.
Estos 5 lugares en India estarían en las localizaciones de Delhi, Jaipur, Ujjain, en Benares o Varanasi, según como tomáis la ciudad, y en Mathura. De estos 5 lugares, Mathura no sobrevive hoy en día, porque a mitad del siglo XIX, en 1850, fue derruido por seguramente un estado pues, deprimente, un estado de ruina, pero sí se conservan los otros 4. Los otros 4 es posible que estén muy restaurados, pero bueno, tienen su valor arqueológico y sobre todo su valor geométrico, su valor de instrumento geométrico, instrumento astronómico. Bueno, tenemos este grabado, hay grabados de hace pues, un siglo y medio, en el que pues, se recogen cómo era el estado de estos instrumentos, que recordarán en muchas ocasiones a relojes de sol. Son múltiples variaciones de diferentes tipos de relojes de sol, hemisféricos, de gnomon, de diferentes tipos. Eh, el caso es que estos lugares pues, se han ido poniendo en valor, se han restaurado y hoy en día es pues, el dilema del barco de Teseo. ¿Son los que existían, los que construyó Yaisin en el siglo XVIII o son unas reconstrucciones tan intensas que ya no queda nada del original? Bueno, pues ahí se deja a los interesados en dilemas arqueológicos sobre si son originales o no. Vamos a ir viendo algunos. El primero que vamos a ver es el jardín astronómico o el complejo astronómico que se llama Jantar Mantar. Todos estos lugares se llaman Jantar Mantar. La palabra Jantar Mantar, o las palabras Jantar y Mantar significa instrumento y Mantar cálculo, es decir, serían instrumentos de cálculo. Hay otras traducciones más oscuras que hablan de magia, de brujería o de incluso malabares, pero bueno, vamos a quedarnos con esta traducción. El Jantar Mantar de Nueva Delhi, que es el primero que vamos a ver, está en el centro de la antigua Delhi, un centro que estuvo muy desarrollado por la colonización británica, hoy en día es un centro comercial, muchísimas pues, tiendas, comercios, casas, incluso autopistas, negocios internacionales. Esto simplemente hoy en día es un parque en el que sobreviven los instrumentos astronómicos de Yai Sin II. ¿Qué es lo que podemos encontrar en el Jantar Mantar de Delhi? Pues os voy a decir más o menos cómo se llaman y vamos a ir después desgranando cómo son. Pues hay un Ramayantra, un Gran Samrayantra, un Jai Prakash y un Misra Yantra. Todo yantra es instrumento, ¿no? Entonces, ¿qué son? Pues para los que veis las imágenes, pues podéis ver un gran gnomon central que está rodeado por un arco ecuatorial. Estos al hacerlo tan grande, tenían por ejemplo 30 metros de longitud y la altura pues de como 3 pisos, el gnomon pues podías conseguir mediciones muy precisas de las sombras, del sol, incluso si hacías pues como un cuadrante mural, pues de la posición y de la altura de una estrella en el meridiano. Otro de los instrumentos que hay por aquí pues son los Jaifrakash, que son una especie de cuencos que hay excavados en el suelo, a veces sobrelevados, en donde una serie de hendiduras te permitían estar dentro del cuenco, por debajo del hemisferio, viendo cómo el gnomon o como cierta marca iba pasando por ese hemisferio. Si tu trinchera, la trinchera donde tú te disponías, era donde estaba pasando el sol, no pasaba nada porque esto se duplicaba, estos cuencos se duplicaban y entonces donde había trinchera en uno, había medición en el otro. De manera que podía ir saltando de un cuenco hemisférico o de un casco hemisférico al otro según la hora del día para no perder ninguna medición y siempre estar a pie de ese cuenco, estar metido en la sopa de la astrometría para tomar mediciones. Otros son los Ramayantra, que son una especie de coliseo, unas construcciones circulares en donde el sol iba pasando y entonces pues podíamos en un gnomon central tomar una serie de mediciones. Estos, bueno, desde dentro, pues igual que en los Jai Prakash, había trincheras para poder meterse dentro y poder tomar mediciones precisas, es decir, tener el ojo justo donde caía la sombra del sol y tomar la medición lo más preciso posible. Esto, en Europa, lo que nosotros hicimos, en vez de construir grandes instrumentos, fue inventarnos formas más precisas de medir. La escala Vernier, los nonios, le daban una gran precisión a instrumentos pequeños.
Yai-Sin lo hizo a lo grande para, por desconocimiento tal vez de esta medición, pero también pues para incluso superarla, ¿no? El siguiente Yantar Mantar que vamos a ver es el de la ciudad de Ujjain. La ciudad de Ujjain está, no es de los más extensos, está al borde, Ujjain está al borde del río, puede ser el Ganges, es que tengo mi apunte aquí, al borde del río Shipra, Kashipra, está en el trópico de Cáncer y es, por tanto, pues un Yantar Mantar que obtenía una serie de mediciones muy interesantes. Pensad que la diferencia de localizaciones puede llegar a los 850 kilómetros de distancia, es decir, podíamos tomar mediciones de muchos sitios para compararlas y crear grandes o muy precisas tablas astronómicas. En el caso de Ujjain, tenemos pues un instrumento que no habíamos visto antes en Delhi, que es el Digamsa Yantra, que es como el Rama Yantra, es decir, sería como ese coliseo, pero no estaría no tendría esa hendidura para que entrara el sol en diferentes puntos. Y Digamsa, supongo que será en sánscrito, significa azimut. Por lo tanto, este instrumento era para calcular el azimut principalmente. Era un Rama Yantra especializado en el azimut. Vemos allí un Samrayantra, como el que hemos visto en, en Delhi, con su escalera en el centro, un arco ecuatorial para tomar medidas, y delante de este, pues, es un Nadibayala. Un Nadibalaya es una especie de reloj de sol, pero especializado en que el día del equinoccio, en los días de equinoccio, el reloj tiene como dos caras que están inclinadas con la localización de donde estén situados, y el día del equinoccio el reloj de sol te da la hora en ambas caras del reloj, puesto que el sol tiene una inclinación que permite hacer esa medición en las dos caras. Cualquier otro día del año, antes o después, solo podrás medirlo en una cara o en otra, en la hora. El siguiente de los más bonitos, de los más extensos, es el Jantar Mantar de Jaipur. Está asociado a un palacio que hay muy cerca y es el más completo de ellos. Hay un gran parque, un gran jardín de la astronomía. Está muy bien conservado, tiene tono amarillento. Eh, y en este, pues tenemos Samrayantra, tenemos el Jai Prakash, tenemos Ramayantra, hay incluso un Nadi Lavaya, es que siempre lo digo mal, ¿eh? Nadi Balaya. Pero tenemos algo que solo está en este jardín de la astronomía, que son los 12, déjame que mire el nombre, eh, disculpad, los Rasi Vayala. Los Rasi Vayala no es un instrumento, sino que son 12 instrumentos. Con un reloj de sol podemos medir siempre, o con un cuadrante, podemos medir la altura del sol en el meridiano. Pero estos instrumentos eran un solo instrumento compuesto de 12 partes o de 12 instrumentos diferentes que se usaban en 12 épocas del año. Porque eran una especie de Samrayantra que estaban especializados para cada constelación o para cada signo del zodiaco. Por lo tanto, tenían la inclinación de la eclíptica en cada momento del año, en cada uno de los 12 signos del zodíaco. No es el mejor instrumento, no es el más preciso, puesto que conforme dejas de usar un signo y vas a pasar al siguiente, pues no te cuadran las inclinaciones de estos relojes de sol. Por lo tanto, bueno, pues fue una innovación que trató de hacer Jaisin segundo, pero bueno, original al fin y al cabo. Sí es cierto que hay otro instrumento aquí más sencillo, que es como un Jai Prakash, que eran estos cuencos hemisféricos, donde había trincheras donde podíamos meternos para obtener la medición, y en este caso se llama un Kapala Yantra. Lo que sería es básicamente un reloj de sol de hemisferio en el que, semihemisférico, o hemisférico, perdón, en el que no hay trinchera. Podemos tomar la medición directamente sobre él y no hace falta doblarlo, es decir, no tenemos que tener dos cuencos hemisféricos porque como no nos metemos, no va a haber partes que no podamos medir en alguna época del año. Em, el Samra Yantra de Jaipur es de los más grandes y de los más bonitos. Pues como hemos dicho antes, pues es una escalera que sube con esa dirección norte-sur.
en la que podemos pues ir viendo las mediciones o a la altura del Sol, o podemos ir viendo las mediciones en un arco ecuatorial que atraviesa ese gnomon en forma de escalera triangular que hay en el centro. También hay dos Ramayantra y un Digamsa Yantra, que son estos coliseos. Los coliseos, los Ramayantra deben duplicarse, puesto que la trinchera que tú lees en uno es el plato de medida en el otro. El Digamsa Yantra por así decirlo, es continuo. Este es un Jai Prakash. Aquí podéis ver perfectamente las trincheras en las que se pueden meter los astrónomos para tomar las mediciones. Recuerda a algunas placas de los astrolabios, y podéis ver que es un instrumento que se duplica, es decir, tenemos dos cuencos con trincheras diferentes. Esto se entraba como una estación de metro, se entraba por una escalera que te metía en un subterráneo, y ya tú por una galería podías ir al Jai Prakash o a la parte del Jai Prakash que te interesaba. Y este sería uno de los instrumentos de los que hemos hablado antes que se dividían en 12 y que servían para medir según el plano, según el signo del zodiaco que tuviera la eclíptica en ese momento. El siguiente Yantar Mantar sería el de Varanasi o el de Benares, que no es de los más de los que tiene más instrumentos. Está situado, eso sí, en lo alto de un palacio, y se compone pues de diferentes instrumentos menores, pero bueno, tiene un Digamsa Yantra y un Samra Yantra. Os he traído, por así decirlo, el panfleto de la visita que se puede hacer en Delhi, no, en Nueva Delhi, del parque de Yantar Mantar de Nueva Delhi, en donde vemos pues una serie de los instrumentos que están allí. No he hablado de uno de ellos, que es el único que se encuentra en Delhi, que es el Misra Yantra, que es muy complejo porque mezcla diferentes instrumentos y la construcción es de las más complicadas. Tiene escaleras por todas partes para subir, para obtener medidas. Tiene esa escalera central orientada norte-sur. Y bueno, lo cierto es que India está poniendo en valor estos sitios, estos lugares, y bueno, hay páginas en internet, el jantarmantar.org, en donde podemos ver infografías de cómo funcionan, de cómo son en la totalidad estos instrumentos, más allá de las fotografías que podemos encontrar, de los Misra Yantra, de los Rasi Balayas, bueno, el Samra Yantra. Este es un Misra Yantra, que es el que os he dicho que es muy complicado. El Jai Prakash, donde podemos ver las escaleras cómo se meten en los subterráneos, y las trincheras cómo se completan. Cuando vemos los dos hemisferios juntos, fotografiados o infografiados juntos, podemos ver que donde tenemos placas para medición en uno, no las tenemos en el otro, para que veamos cómo se complementan ambas trincheras. Los Rama Yantra y el Digamsa Yantra, que ya lo hemos visto, son esa especie de coliseos, eh, y el Nadibalaya, que es este reloj de sol equinoccial, por lo menos que nos da la hora en ambas caras en el equinoccio. Y para acabar, pues con un dibujo muy rápido, porque lo he terminado justo antes de conectarme. Está mal encajado, está mal la perspectiva, está mal todo, pero en el que podemos ver a diferentes astrónomos tomando medidas en una especie de Yantar Mantar, por ejemplo, seguramente me he inspirado en el de Jaipur, para esta gran recolección de datos que fue la que propuso Jai Singh II a principio o en el primer tercio del siglo XVIII en India. Bueno, pues ¿Preguntas? Ya me gustaría hacer un dibujo tan mal como tú. sí. Para nuestros seguidores de Twitch y de YouTube, vamos, dibuja a Jesús impresionante, porque además los detalles los resalta y el parecido es asombroso con la fotografía. Así que nada, Jesús, como siempre, enhorabuena. Italiano, griego, latín, no me acuerdo si era también en fin, no sé cuántos idiomas dominas ya, porque aunque digas que te cuestan las palabras, las pronuncias tan bien. ¿Cómo es? Yankamantra, vamos, yo no soy capaz ni de repetirlo. Son el yantar mantar, pero los instrumentos se llaman yantra, que es instrumento, se supone, en estos idiomas.
Bueno, esto casi más que una reliquia, aunque tienen sus 300 o 400 años de historia, es casi un destino astronómico para visitar. Sí, porque están muy bien conservados o, bueno, remodelados o lo que queramos decirlo, porque parecen monumentos que si no fueran para la observación astronómica sería como un monumento más. De hecho, algunos son verdaderos coliseos o una plaza de Sí, toro, ¿no? sí. El que es dos Es cierto, coliseos. sí, Sí, los Ramayantras son así. Lo curioso, bueno, estas construcciones seguramente estarán hechas con ladrillo, ladrillo macizo, con, en el mejor de los casos, piedra, pero no debe ser demasiado noble por el revestimiento que tienen. También los revestimientos ayudan, los revocos, todo, las coberturas de cal o de yeso o de cemento que tengan, lo que hacen es una superficie más lisa para que la medición sea más precisa. Lo que pasa es que la exposición a la intemperie a lo largo de 300 o 400 años, estoy seguro de que no puede haber dejado los instrumentos en este estado. Por eso hay cierto conflicto, cierta polémica, porque estos instrumentos están muy restaurados. Ya habéis visto el grabado que es del siglo XIX de estos lugares, bueno, es que hay. eh, no me viene ahora el nombre de estos dibujantes del siglo XIX, pero bueno, están ahí. No nos ofrecen un estado de conservación como el que tenemos hoy en día. Entonces, seguramente, por mor de una exposición o de conservar por lo menos lo que quedaba de esos instrumentos dentro de los revocos, dentro de esas consolidaciones, pues se ha hecho una restauración que a lo mejor no es la que arquitectónicamente tocaba para algo tan antiguo, ¿no? bueno, lo Bueno, con importante es, esa. independientemente de que no sean originales y que sean demasiado retocados, que hayan sido reconstruidos con otro tipo de material o lo que sea, lo importante es si han respetado el funcionamiento, es decir, si siguen dando resultados, ¿no? Porque lo mismo nos pasa aquí con los relojes de sol, ¿no? Hay relojes de sol súper Ujú, antiguos que están tan deteriorados y a veces los restauran y lo hacen fatal, porque ujú. lo ponen de forma o lo restauran en otra pared que no correspondía o no está orientado. Entonces, claro, si no respetas la función que hacía, por muy bonito que lo pongas, pues no deja de ser un vestigio, un monumento ahí que, bueno, que representaría lo que fuera. Lo importante es saber si actualmente, que no sé si lo sabes, se pueden llegar a utilizar y están bien, vamos, dan la hora bien, los relojes, podemos Claro, yo aquí también pondría en valor el hecho de la invención de Jaisin segundo del dominio de la geometría y las matemáticas aplicadas a la astronomía para obtener mediciones. claro, Porque lo que puedes hacer de esto no es solamente una visita histórica, sino que puedes hacer aprender muchísima geometría o trigonometría esférica o incluso nomónica, ¿no? Especialmente nomónica. Porque lo que te va a enseñar estos instrumentos no va a diferir mucho, te puede conectar con lo que tú ya sabes o con lo que a lo mejor ignoras del movimiento de tu telescopio, de cómo se mueve una montura ecuatorial, de cómo apunta al cielo, porque todos estos instrumentos, pues sobre todo los que están orientados norte-sur, están pensados para el polo, es decir, están apuntando al polo norte celeste o la trama que tienen dibujada, que tienen tallada, está pensada para el polo norte celeste o para el cenit celestial de esa zona. Entonces, pues son instrumentos que te van a enseñar muchísima astronomía.